Historias de la economía. Episodio 176. La historia del cáncer de mama. Ellas también lo viven. En mi vida ha habido un antes y un después con un cáncer de mama, pero yo siempre voy a dar gracias a la vida por estar viva. Esta historia es la de Sonia, una enfermera que mientras pasaba consulta a sus pacientes le detectaron aquello que todas tememos vivir, porque sí, ellas también lo viven. El cáncer de mama es una enfermedad que 1 de cada 8 mujeres españolas desarrollará en algún momento de su vida, según los últimos datos recogidos por la Sociedad Española de Oncología Médica. Y aunque haya salido de las paredes blancas de las consultas, la mayoría de los mortales no saben lo que se esconde detrás de esta trágica enfermedad. Además de sufrir el cáncer, Sonia fue rechazada por gente de su círculo que se limpiaba la moral preguntando, pero sin gran implicación. La gente no quiere salir a cenar o a eventos porque ellos ya tienen tomada la decisión. La enferma no aguantará por mucho tiempo. Sonia es una de las más de 30.000 mujeres a las que se diagnosticó el año pasado un cáncer de mama en España. Como ella, un 10% tienen menos de 40 años, aunque la edad de mayor incidencia es de los 45 a los 65 años. Sonia se enfrentó a muchas sesiones de radioterapia, distintos tratamientos de quimioterapia y hasta 5 intervenciones quirúrgicas donde se tuvo que despedir de una parte de su alma. Aunque la mastectomía, sin embargo, no fue su mayor problema. Y es que cuando hablamos de cáncer de mama siempre nos fijamos en la parte superficial, la caída del pelo, la pérdida de los senos o la debilidad física de quien lo padece, pero el problema es mucho mayor. La historia de Sonia refleja cómo una enfermera acostumbrada a tratar con pacientes oncológicos y a comunicarles las peores de las noticias tuvo que diagnosticarse a sí misma la enfermedad que arrastraría de por vida. Porque sí, el cáncer no desaparece cuando se cura. El cáncer perdura como una nube posada sobre sus hombros que puede ponerse a llover en cualquier momento. De hecho, ahí está el miedo de quienes lo padecen, volver a repetirlo, pues, según datos de la SEOM, 1 de cada 3 mujeres reproduce el tumor en los primeros 5 años de fin del ciclo. Pero, ¿cómo surge todo esto? El cáncer de mama se conoce desde el año 1600 a.C. De hecho, su descripción más antigua proviene de Egipto. Muchos filósofos y figuras del conocimiento epistemológico han realizado centenas de estudios sobre esta enfermedad clonal. Entre ellos destacan las figuras de Hipócrates o del médico Galeno, quien fue el primero en utilizar el término del cáncer. No obstante, es a Leónidas de Alejandría, médico griego, a quien se le atribuye el primer procedimiento quirúrgico registrado para el cáncer de mama, antecedente de la moderna mastectomía. Con esto se distanciaba de los tratamientos o medicaciones usadas comúnmente hasta entonces, como eran los baños tibios o aceite de ricino, entre otros. Pero no fue hasta el siglo VII cuando Pablo de Egina, cirujano bizantino, buscó perfeccionar la técnica de extirpación del cáncer de mama mediante el raspado de los ganglios de la axila. Pero, ¿cómo se origina el cáncer? Una célula individual producto de una serie de mutaciones somáticas o de línea germinal adquiere la capacidad de dividirse sin control ni orden, haciendo que se reproduzca hasta formar un tumor. El tumor resultante, que comienza como anomalía leve, pasa a ser grave, invade tejidos y finalmente se propaga a otras partes del cuerpo. Está demostrado además que el diagnóstico temprano es fundamental para el tratamiento exitoso del cáncer de mama. Se recomienda que las mujeres se realicen autoexámenes regulares de las mamas y se sometan a mamografías periódicas, especialmente después de los 40 años. Otros métodos de diagnóstico incluyen ecografías mamarias, resonancias magnéticas y biopsias.
Tras el diagnóstico llega la peor de las fases, el tratamiento, que no logró grandes avances hasta que la ciencia médica alcanzó un mayor entendimiento del sistema circulatorio en el siglo XVII. En este siglo, de hecho, se pudo determinar la relación entre el cáncer de mama y los nódulos linfáticos axilares. El cirujano francés Jean-Louis Petit, con su remoción de los nódulos linfáticos, y posteriormente el cirujano Alfredo Belpeu, abrieron el camino a la mastectomía moderna. Posteriormente, este cirujano abrió el camino a la comprensión de la enfermedad gracias a la que se consideraba la obra más importante en esta materia de su época, el Tratado de las Enfermedades del Seno y de la Región Mamaria. Su senda de comprensión y avance fue seguida por William Stewart, que inventó la operación conocida como mastectomía radical, un procedimiento popular hasta finales de la década de 1970. Retomando los avances en la radiación con el descubrimiento de los rayos X, el cirujano inglés Geoffrey Keynes, pionero en cirugía de cáncer de mama, desaprobó la mastectomía radical y sugirió una cirugía más limitada seguida por radioterapia. Esta nueva terapia fue utilizada por el médico George Faller a comienzos de 1930. Por ello se le considera una influencia temprana como especialista en radiología. Y más tarde fue Raúl Le Borgne quien dio el impulso en 1949 a la mamografía en Uruguay. En mitad de la Segunda Guerra Mundial, la Armada de los Estados Unidos retomó las investigaciones sobre el gas mostaza iniciadas por Edward Grumbar en 1919, debido a los efectos tóxicos que causó al personal naval que había estado expuesto a ese mismo gas. Así se descubrió la toxicidad del nitrógeno de mostaza contra los linfomas y se marcó el inicio de una investigación de agentes químicos capaces de matar estas células cancerígenas. Así, en 1956, después de años de investigación en el área de quimioterapia, el primer caso de cáncer metastásico fue curado al utilizar un compuesto llamado metotrexato. Este suceso marcó la historia del uso de la quimioterapia en el tratamiento del cáncer de mama. Sin embargo, no fue hasta 1977 cuando se aprobó el tratamiento contra el cáncer de mama metastásico tras una investigación del doctor en química orgánica Bernard Jensen. En paralelo, el mercado de los anticonceptivos ya estaba establecido y los intentos de sintetizar compuestos no esteroides antiestrógenos como anticonceptivos llevó a que el grupo de investigación que ahora dirige AstraZeneca identificara un compuesto químico que se comportaba como un estrógeno. Hasta este punto, el tratamiento que se les daba a las pacientes con cáncer de mama era aún la mastectomía radical, a pesar de existir otras alternativas, y esta es la razón por la cual en la década de los 70 comenzó un estallido social que marcaría el rumbo en la toma de decisiones por parte de los pacientes. Primeramente, en 1971 se publicó el libro Women and Their Bodies, por una organización feminista que tenía el objetivo de contar información con fundamentos científicos y de experiencias personales para poder ofrecer un panorama más amplio que ayudase a las mujeres en esta toma de decisiones. A partir de esta corriente feminista, en 1974, la periodista y activista americana Rose Kushner, quien además había sido diagnosticada con un tumor canceroso en la mama, comenzó a escribir críticas al método de la mastectomía radical. Así, gracias a todos estos movimientos sociales, en 1979, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos concluyó que la mastectomía radical no sería la única opción para el tratamiento del cáncer de mama. Así propuso la mastectomía total y la mastectomía segmental con o sin radioterapia, utilizada aún en nuestros días. El cáncer de mama es además el tipo de tumor más frecuente entre las mujeres en nuestro país, por delante del cáncer colorectal, de pulmón, de cuerpo uterino, tiroides y de páncreas. En España, aproximadamente el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres se originan en la mama. Así, ya es el tumor más diagnosticado del mundo, superando por primera vez al cáncer de pulmón, según los últimos datos publicados por el Centro de Investigaciones sobre el Cáncer.
En este punto, el cáncer de seno es la segunda causa principal de muerte por cáncer en las mujeres. La probabilidad de que una mujer muera a causa de esto es de alrededor el 2,5%, pues anualmente solo en España mueren más de 6.700 mujeres. Y pese a que las tasas de mortalidad han disminuido constantemente desde 1989 con una disminución general del 42% hasta 2021, aún queda mucho camino por recorrer. Bien, es cierto que gracias a la detención temprana y una mayor concienciación en la población de esta enfermedad, se ha logrado reducir con creces la tasa de mortalidad. Sin embargo, esta reducción se ha desacelerado ligeramente en años recientes. Una de las grandes soluciones quizás pasaría por la financiación de medicamentos que tratan el cáncer de mama metastásico. En este sentido, el Sistema Nacional de Salud anunció que a finales de diciembre financiaría 2 nuevos fármacos para tratar el cáncer de mama metastásico. De ambos se podrían beneficiar alrededor de 2.000 mujeres al año. Sin embargo, y pese a que el primero sí está completamente financiado, el segundo solo lo está para determinadas indicaciones o condiciones. Así lo ha decidido el Gobierno, contradiciendo sus propias palabras en 2022, cuando Carolina Darias, la actual alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y en ese momento ministra de Sanidad, prometió acatar estas medidas. Ante esta situación y la negativa del Gobierno, solo las enfermas que tengan un tumor de mama HER2 podrán beneficiarse de este tratamiento. Mientras tanto, las pacientes tendrán que seguir luchando en una batalla sin consuelo y sin agradecimiento, sorteando piedras diarias en su camino. Aún así, siempre tendrán el aliento de una sociedad concienciada y unida por una sola causa. Gracias, mamá, por tu valentía, tu fuerza y por tu compromiso, pero sobre todo, por tu sonrisa. La edición sonora y la selección musical de este capítulo es de Remo Vicario, mientras que la adaptación del texto y la locución es mía, y yo soy Ángela Pobes. El Economista Podcast.